Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la selva al andar con Jesús, tu promesa de estar con los suyos es fiel, te obedecen y esperan en Él. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, y rendidos no vais a su altar, pues tu paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es la regla marcada para andar en la luz. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho y todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Buenas noches, amados. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con usted y con toda su casa. Estamos reunidos una vez más para poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, atender a su palabra y hacerle llegar nuestras peticiones también. Vamos a iniciar este momento con un momento de oración, así que por favor, acompáñeme en oración. Amado Padre, gracias por reunirnos, gracias por mis hermanos al otro lado de la pantalla. Seas tú, Señor, satisfaciendo sus necesidades. Señor, seas tú abriendo en este tiempo su entendimiento. Tu Santo Espíritu, Señor, que mora en cada uno de ellos, hablándoles, Señor, edificándoles, trayéndoles nuevas convicciones, renovando su entendimiento y enseñándonos, Padre, una vez más a temerte y a respetarte, a reverenciarte
con ese temor saludable, Señor, del cual estamos aprendiendo. En esta ocasión, enséñanos, Señor, que este temor reverente debe resultar en obediencia. Padre Santo, sean tus palabras las que obren, sea tu Espíritu, Señor, que transforme. Usa, Señor, a tu siervo para tu gloria y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la cuarta entrega de esta serie, El saludable temor de Dios. En esta ocasión, la reverente confianza que resulta en obediencia. Hay una frase que le estamos enseñando a mi sobrino. Obedece y te irá bien. Obedece y te irá bien. Está aprendiendo a reconocer y a respetar la autoridad. Reconoce la voz de alegría y juego y es presto a seguirlo. Sin embargo, le cuesta y está aprendiendo a someterse a la voz de autoridad. Hay algo que le motiva a obedecer. Si termina, por ejemplo, su comida, puede recibir una fruta o un pedazo de torta. Si guarda sus juguetes, puede subir al techo a tomar el sol en compañía de alguien. Él está encontrando sentido a la obediencia. Por mi parte, aprendí desde muy pequeño, desde muy temprano, cómo funciona la dinámica de la obediencia. Si eres obediente y haces bien, los padres se agradan de ti. Pero puedes sobresalir cuando actúas por iniciativa. Es lo que yo aprendí de manera temprana. Como hijos nos corresponde obedecer, porque esto es justo. Y esto es lo que vamos a estar aprendiendo en el temor reverente que resulta en obediencia. Dice la Escritura: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto quiere decir que esto es lo correcto, es la medida justa. Usted no lo veía así, pues les voy a dar una ilustración. Imagínese una balanza y en un lado tienes todo lo que tus padres te ofrecen, alimentos, todo lo que tus padres te han dado desde que eres pequeño, como por ejemplo tenemos cuidado, salud, casa, alimento, vestimenta, educación, recreación, regalos, ayuda, consejos y muchas otras cosas más. Es mucho, ¿verdad? Lo que los padres siguen dando aún. ¿Qué podría compensar todo lo que se recibe? ¿Cuál es la manera justa de compensar y agradecer? ¿Saben cuál es? Es obedeciendo. Y esta medida justa la ha dado Dios. Dice por eso la Escritura, como hemos leído: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer es hacer justicia a todo lo que los padres nos dan. Si hay algo que puede compensar, equilibrar la balanza, es la obediencia. Por eso, cuando un hijo no obedece a sus padres, se le considera malagradecido, ingrato. Sin embargo, si seguimos la medida de las Escrituras, podemos entender por qué es que la obediencia es el justo pago ante todo lo que los padres están dando. Aparte de que la obediencia a los padres sea justa, esa es una actitud, una disposición que agrada a Dios. Porque en definitiva, Dios fue quien ordenó que se obedezca a los padres. Dios la estableció como medida justa. Esto fue idea de Dios. Lo plasmó en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Hijos, honren a vuestros padres. Y ahí está el texto en Colosenses, que dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Cuando se obedece a los padres, en definitiva, se está obedeciendo y agradando a Dios. Ese mismo razonamiento que nos mueve a obedecer a los padres, debe movernos para obedecer a Dios también. ¿Recuerdan el texto que iniciamos la semana pasada, terminando Eclesiastés, cuando Salomón concluye? Dice: así culmina el relato, el discurso. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos. La semana pasada aprendimos sobre teme a Dios, cómo debemos de temer a este Dios creador, pero que no solo es un Dios creador, sino que podemos relacionarnos con Él de una manera más personal. No solo hay que temer a Dios, hay que obedecer sus mandamientos, porque este es el deber que todos tenemos. Dios no solo debe ser temido y respetado, también debe ser obedecido. Si los sistemas y las leyes del mundo y el universo funcionan y se sostienen en lo establecido por Dios, ¿cuánto más el hombre y la vida en la que Él se desenvuelve? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Todo lo que Dios ha creado funciona por lo que Él ha establecido. Obedece a su mandato, a su edicto, a su decreto. Y por eso todo va bien. En el universo todo marcha bien porque está siguiendo lo que Dios ha establecido. ¿Cuánto más nosotros debemos entender que nuestra vida y aún la misma naturaleza del hombre en su desenvolvimiento debe depender de esto que Dios también ha establecido para que el hombre viva, y esto se encuentra en los mandamientos de Dios? Pero el hombre no es agradecido con Dios, menos obediente a Él. Busca cualquier creencia, filosofía para evadir el obedecer a Dios.
Es lo que nos recuerda Romanos 1:21. Pero es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. No quieren reconocerle, porque reconocer que hay un Dios y este Dios es soberano, este Dios es personal, implicaría tener una relación de obediencia a Él, un dar cuentas a Él, y no queremos. En cambio, comenzaron a inventar nuevas ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y así es, niegan a Dios y se quedan en necedad. Es lo que la Biblia afirma al respecto. El hombre no es agradecido con Dios. Entonces tenemos a los desobedientes, a los obedientes y a los sobresalientes. Dice en Lucas 17:10 algo muy interesante en una parábola del Señor Jesucristo. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Algo muy interesante. Somos siervos no rentables, está mencionando ahí Jesús. No es de gran mérito obedecer, no debe ser elogiable. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer, es la medida justa, es lo normal. Usted está en su trabajo y que obedezca a las instrucciones de su jefe, pues eso no es tan elogiable, eso es lo que tiene que hacer. Hijos que tienen que obedecer a sus padres, a sus profesores en el colegio. Choferes que tienen que obedecer al policía de tránsito. Obedecer es algo natural, es algo que se tiene que dar y estamos muy familiarizados con esto. Pero quizás con lo que estamos más familiarizados es con la desobediencia. Aún desde pequeños, cuando los niños comienzan a obedecer y obedecen, estamos bravo, está obedeciendo y hasta los premiamos. Sin embargo, esto no debe ser elogiable, esto es lo normal, esto ni siquiera es lo sobresaliente, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso vamos a encontrar, mientras vamos estudiando hoy, que hay tres categorías en el tema de la obediencia, y son los desobedientes, los obedientes y los sobresalientes. Ahora, ¿por qué es que quizás elogiamos la obediencia? Quizás porque la obediencia es una actitud que está en extinción, no es algo que se encuentra ahora de manera natural en las casas, en los colegios, en los trabajos. En la vida social ya no se encuentra mucho la obediencia, es una actitud que se encuentra en extinción. Pues vamos a comenzar desarrollando y viendo primero a los desobedientes. Desde la desobediencia de Adán, todos los desobedientes demuestran ser sus descendientes. Levante su mano el que alguna vez ha desobedecido. Eso confirma que usted es descendiente de Adán, el primer hombre que desobedeció. Dice el texto en Romanos: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, y estos somos nosotros. Nos identificamos con él, y gracias a su desobediencia es que todos también nosotros somos condenados. Sin embargo, dice el texto: pero por uno solo que obedeció a Dios, este es Jesucristo, muchos serán declarados justos. Así es, usted es declarado pecador por la desobediencia de un hombre, y también porque usted es desobediente. Lo confirma que usted es descendiente de Adán. Pero también usted puede ser declarado justo, libre de los cargos, por la obediencia de uno, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos a aprender obediencia cuando llegamos a conocer a Jesucristo. Aprendemos obediencia realmente, aprendemos a someternos a la autoridad, aprendemos a reconocer quién dirige nuestras vidas y quién merece toda la consideración, toda nuestra voluntad, y ese es nuestro Dios. Entonces, vemos claramente que delante de Dios la obediencia es agradable y que Dios está viendo la obediencia. Y la obediencia puede afectar no solamente tu persona, también tu descendencia. La obediencia puede traer bendiciones que pueden abarcar no solo tu generación, sino generaciones futuras. Entonces, aquí tenemos a los desobedientes. Sin embargo, esta actitud desobediente es tan natural en nosotros como lo describe Efesios. Efesios dice: vivían en pecado. Está hablando de aquellos que conocieron a Cristo, pero antes vivían de otra manera. Sin conocer a Cristo tenían esta manera de vivir. ¿Cuál era? Dice: vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? ¿Cómo vivíamos, dice, antes de conocer a Cristo, antes de conocer la vida en Jesús? Pues obedeciendo al diablo. Por naturaleza, todos los que no conocen a Cristo son desobedientes a Él, por más que sigan una religión, porque están siguiendo sus propios patrones, no los patrones de Dios. No están siguiendo la Escritura, están siguiendo sus propias comodidades, sus propias filosofías. Entonces, dice que hay un espíritu, y este es el espíritu de desobediencia, es el diablo. Este actúa en los corazones de todos los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando usted se niega a obedecer a Dios, pues hay alguien que está operando en usted. Hay alguien que está influenciando en usted. Usted se está identificando con alguien y ese es el diablo. El diablo por naturaleza es desobediente. En otra versión, en la Reina Valera dice: son hijos de desobediencia. No necesitamos enseñar desobediencia porque somos desobedientes por naturaleza. Pero ¿cuánto nos cuesta aprender obediencia? Si no, pregúntale a los padres. ¿Cuánto tuvieron que allí, quizás con la vara, quizás con la disciplina, enseñar obediencia? Y aún, ¿cuánto nos cuesta ahora, aún siendo adultos, obedecer a Dios?
disponer nuestra voluntad a Él. No es fácil. La desobediencia es pecado cuando va en contra de las leyes provechosas de Dios y sus autoridades. Esto es desobediencia. Cuando hablamos de autoridades, estamos hablando de lo que Roma nos describe como autoridades puestas por Dios para infundir orden y luchar contra el mal. Y el Estado, pues, tiene normas, leyes, horas. Ahora que hemos estado pasando por la cuarentena, el Estado había decretado un toque de queda a cierta hora. Sin embargo, había gente que desobedecía, que no se quedaban en sus casas, iban a fiestas, a reuniones, salían fuera de la hora y luego llegaba la autoridad y los castigaba, ¿verdad? Pues la desobediencia es pecado cuando se va en contra de las leyes provechosas de Dios, que vamos a ver en breve, pero también delante de las autoridades. Mas cuando las leyes humanas entran en conflicto con las leyes de Dios, entonces se debe obedecer a Dios, porque sus leyes no han cambiado como las leyes de los hombres sí lo han hecho. Ha habido tiempos en la historia en las que la ley de los hombres podía ir a la par a la ley de Dios. Se respetaba la vida, por ejemplo. Pero conforme va pasando, entran nuevas filosofías, entran nuevos líderes a la política, tratando de imponer sus creencias y sus pensamientos, no buscando el bien de la sociedad, sino su propio bienestar o el bienestar de los que los están apadrinando. Proponen leyes en contra de las leyes de Dios. Es por eso que aún la comunidad cristiana se ha levantado en contra del aborto, porque esto va en contra de la ley de Dios. O también contra la ley de la unión civil, ¿por qué? Porque esto va en contra de las leyes de Dios. Por eso es que nos levantamos conforme a la ley lo permite, también hacer nuestra protesta, sin causar desorden, sin causar tumultos o violencia. Entonces, cuando las leyes humanas, que deben ser respetadas, entran en conflicto con las leyes de Dios, entonces se debe obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ocurre algo, la ley de Dios se ha mantenido, no ha cambiado. En cambio, las leyes del hombre sí han estado cambiando, han estado siendo modificadas conforme a conveniencias. La desobediencia debe ser causa de vergüenza, no de orgullo. Quien no siente vergüenza por actuar mal, tiene un problema con su conciencia. Es alguien que se está corrompiendo y está perdiendo sensibilidad natural. Y esto no lo estoy inventando yo, usted lo encuentra en las Escrituras. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Pareciese que Pablo estuviese describiendo nuestra sociedad actual. Pablo estaba advirtiendo a Timoteo: vendrán tiempos difíciles como estos. Y nos encontramos en tiempos difíciles, en las que ya obedecer no es la norma. Parece ser que romper las reglas es un mérito hoy en día. Se aplauden las argucias de los adolescentes para escapar de la casa o acudir a los lugares prohibidos por los padres. Hay videojuegos donde se ganan puntos por matar policías, chocar automóviles y así infringir leyes. El otro día, en el noticiero, un joven que hirió a un policía en Chorrillos, y siendo él un delincuente, luego de cometer sus hechorías, componía canciones del género urbano y los subía a sus redes sociales. Y obviamente tenía sus seguidores, pero él se ufanaba, él se enorgullecía de su comportamiento. La desobediencia debe ser causa de vergüenza y no de orgullo. Entonces, aquí tenemos a los desobedientes. Ahora vamos con los pocos escasos, y estos son los obedientes. ¿Por qué debemos obedecer las leyes morales de Dios? Empezamos con esta pregunta. ¿Por qué debemos obedecer las leyes morales de Dios? Lo mismo preguntaríamos sobre las leyes que rigen el mundo y el universo. ¿Por qué debemos respetar las leyes que rigen el mundo y el universo? Nadie quiere transgredir la ley de la gravedad. Nadie quiere transgredirla porque sufrirá las consecuencias. Por consideración a esa ley es que se usa paracaídas, los aviones saben planear y se usan arneses para trabajar en altura. Porque se respeta esta ley, la ley de la gravedad. Nadie quiere sufrir las consecuencias. Solo que no consideramos que las leyes morales de Dios tengan el mismo peso que las leyes físicas que el hombre ha descubierto, pero son de Dios también. El mismo que ha establecido las leyes morales en los 10 mandamientos, también es el mismo Dios que ha establecido las leyes físicas que gobiernan este mundo y el universo. Pero ¿por qué consideramos y por qué respetamos las leyes físicas por encima de las leyes morales de Dios? Si tiene el mismo autor, es un poco quizás absurdo, pero es real, esto sucede. Las leyes de Dios honran a su legislador y son para el provecho del hombre cuando las obedece. Lo repito, las leyes de Dios siempre honran a su legislador y son para el provecho del hombre cuando las obedece. Dice Deuteronomio, presta atención por favor: si obedeces a los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una vida larga en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Así que te está diciendo el Señor: obedece tus mandatos y te va a ir bien, a ti y a tus hijos. Obedece.
obedece a Dios. En el otro texto dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, Él ha señalado qué hacer, pues sigan ese camino, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Así que nos damos cuenta que las leyes de Dios honran a Dios, pero también son de provecho para el hombre. Nadie puede negar esto. Estas leyes son de provecho, son para el bienestar del hombre. Vamos a seguir argumentando al respecto. Hay quienes han señalado que las leyes de Dios o el código moral plasmado en el Decálogo ya no tienen validez o ya no son relevantes para la vida posmoderna. Hay quienes lo consideran que esto es algo prehistórico o algo que ya no sirve. Sin embargo, posiblemente no esté de acuerdo con estas leyes, por ejemplo con el no hurtarás que está incluido allí, de seguro que estará indignado cuando le roben su celular o le roben algo. De seguro que también estará indignado cuando su esposo o su esposa o cuando algún familiar o algún amigo pues también sufre alguna infidelidad, algún caso de adulterio. De seguro que también estará indignado cuando empiezan a hablar mal de él, sea en las redes sociales o dando falso testimonio acerca de su persona. No importa si usted es ateo y si usted no está de acuerdo con las leyes de Dios, pero cuando ellas se infringen en la vida práctica, usted levanta un grito al cielo y pide justicia. ¿Se imagina una vida sin leyes? Es lo mismo que una vida sin Dios, porque la calidad de la vida humana es posible en tanto que el hombre tema a Dios y obedezca sus mandamientos. La vida en sociedad, la vida en familia tiene que seguir reglamentos. Esto va a permitir que todos sepamos qué hacer, cómo vamos a respetarnos, vamos a cuidarnos, cómo vamos a convivir. Vamos a ver algunos de los beneficios de la obediencia. Hay calidad de vida, por ejemplo, dice el Señor en su palabra. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evitamos los problemas. Entonces, el temer a Dios nos permite tener una vida saludable, disfrutar de la vida, vivir tranquilos, evitar los problemas. Claro que sí, cuando uno respeta las leyes de Dios, todo marcha bien. Sin embargo, esto no solamente es por respeto a Dios. Posiblemente aquel que esté leyendo esto dirá, ¿para qué tengo que considerar a Dios? Déjeme decirle que el temor a Dios está íntimamente relacionado con guardar sus mandamientos. Dice 1 Juan, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Para aquellos que consideran que los mandamientos son pesados, son gravosos, son aburridos, son descontinuados, pues no, los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar. ¿A qué me refiero con esto? No es algo que usted puede considerar como opcional, no es algo que usted puede considerar como alternativo, es necesario, es menester seguir los mandamientos de Dios. Si usted tuviese que llevar en su mochila, posiblemente debe incluir parte de los mandamientos de Dios como su equipaje en este camino en la vida. No puede usted ignorar a los mandamientos, no puede usted desestimar el honrar a sus padres, no puede usted desestimar el ser fiel a su pareja. No puede usted desestimar que hay cosas que no me pertenecen. Esto es parte de la vida. Por eso es una carga que no es difícil de llevar. Es parte de nosotros, es parte de la convivencia. Igual que el temer a Dios. El temer a Dios trae beneficios provechosos para el hombre. El guardar sus mandamientos trae lo mismo. Trae beneficios provechosos para el hombre. Y es lo que estamos estudiando. ¿Qué más provee la obediencia? Pues hay discernimiento del mal. Dice el texto, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. No sé si a usted también le pasa lo mismo. Pero aquellos que temen a Dios y obedecen sus mandamientos, pues tienen un discernimiento del mal. Saben realmente qué es lo malo y aborrecen lo malo. Aborrecen el orgullo, la arrogancia, la ven y se incomodan. La mala conducta, el lenguaje perverso. Escuchar a un niño decir una palabrota, escuchar a un compañero de trabajo decir una palabrota, escuchar a un hijo decirle palabrotas a sus padres, y es algo que también aborrezco. No estoy dispuesto a tratar de mencionar alguna palabra ofensiva desde mis labios. ¿Por qué lo aborrezco? No solo esto, aborrezco también el orgullo. Esto es lo que tiene todo aquel que teme a Dios y obedece sus mandamientos. Tiene un discernimiento claro de lo que es el mal. Y no solamente hay discernimiento. ¿Cómo se obtiene este discernimiento? Hay conocimiento de lo que es malo, porque la Escritura dice en Romanos 7:7 el testimonio de Pablo. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicie. Pablo está señalando que la ley me enseñó qué cosa es pecado, qué cosa es malo, qué cosa es condenable, qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que es perjudicial. Y Pablo dice, la ley me enseñó que codiciar es malo. Y ese es el propósito de la ley. La ley tiene el propósito de enseñarnos qué es malo. Posiblemente en la actualidad, como señala uno de los profetas del Antiguo Testamento, hay gente que a lo bueno lo dicen malo, a lo malo dicen bueno. Hay gente que no sabe discernir entre su derecha y su izquierda. No tienen este conocimiento porque se han alejado de las Escrituras, se han alejado de Dios. Cuando uno conoce a Dios y teme a Dios, cuando uno guarda sus mandamientos, tiene este conocimiento de lo que es malo. Que las Escrituras nos muestran el estándar de la voluntad de Dios.
Aparte de que hay conocimiento de lo que es malo, hay saludable reacción a lo malo. ¿Qué es lo saludable? ¿Cómo uno puede reaccionar de manera saludable ante lo malo? ¿Cómo puedes tú reaccionar y decir, esto es saludable? Esta reacción es saludable ante lo malo. ¿Será que aplaudir lo malo es una reacción saludable? ¿Será que reírse y burlarse y quizás publicarlo y compartirlo en las redes, aquello malo, es saludable? Claro que no. Miren la reacción de Dios ante lo malo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pues Dios, al ver cómo los hombres actúan con impiedad e injusticia, deteniendo la verdad, confundiendo la verdad, tapando la verdad acerca de Él y su revelación, pues el Señor se indigna. El Señor se aira. Una reacción saludable ante lo malo es imitar a Dios, es indignarnos. Es indignarnos cuando vemos a un hombre golpeando a una mujer. Nos indignamos cuando vemos a un hombre robándole la cartera a otro. Nos indignamos cuando un hombre a través de las redes o la tecnología comienza a robar también las tarjetas de crédito de otros. Nos indignamos cuando vemos como un adulto abusa de un niño o hay maltrato. Esto es indignación normal y esto es saludable, porque el temer a Dios y guardar sus mandamientos produce esta saludable reacción a lo malo. Cuando no hay esta saludable reacción a lo malo, esto es indicación de que algo se está perdiendo. Podemos medir el nivel de la moralidad de la humanidad cuando vemos que el hombre no reacciona ante la maldad, cuando la tolera, cuando la permite. Estamos viendo que el hombre ya no sabe discernir, ya no sabe reaccionar bien. Por el contrario, en ocasiones aplaudimos más bien al vivo, al abusivo, al que pisotea a otro y cuando se sale con la suya. Y esto no debe ser así. Es saludable reaccionar con indignación y a veces con ira ante lo malo. Pero no es lo único que encontramos. Cuando uno teme a Dios y guarda sus mandamientos, puede obrar con respeto a la vida. En quien teme a Dios y guarda sus mandamientos hay respeto por la vida. Por ejemplo, vamos a ver una relación de estas. O el respeto por la vida. Cuando Abraham estuvo entrando a una nación pagana, él tuvo temor y dijo, aquí en este lugar no hay temor de Dios, así que me pueden matar. Pareciese que el temor de Dios está muy ligado en que vas a respetar la vida o no la vas a respetar. Si temes a Dios, respetas la vida. Si no temes a Dios, no la respetas. Vamos a ver algunos ejemplos de respeto hacia la vida. Por ejemplo, en Éxodo 1:17 encontramos a unas parteras, pues el faraón vio cómo los hebreos se multiplicaban, como popularmente diríamos, como conejos, y nacían muchos más varones, mujeres, se multiplicaban por montón, mientras los egipcios pues no se multiplicaban con rapidez. Entonces el faraón dijo, pues hay que eliminar a estos hebreos, si no van a ser mucho más numerosos y nos van a causar problemas. Así que les dijo a estas parteras, cuando nazca un varón, mátenlo, apenas haya nacido. Pero ¿qué hicieron ellas? Ellas respetaron la vida. Dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Así es, quien respeta a la vida lo hace por el que va a nacer. Quien tiene respeto a la vida, tiene respeto por el que va a nacer. Pero no solamente por el que va a nacer, el que respeta la vida también tiene consideración por el discapacitado físicamente. Y esto está en las escrituras. Mire, observe bien esto. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de Dios. Reverenciarás tu Dios. Yo soy el Señor. El Señor está dejando muy claro aquí que cuando te encuentres con un ciego, con un sordo, no vas a ponerle tropiezo, no vas a burlarte de él. ¿Qué te va a motivar? ¿Cuál va a ser tu impulso para que tú consideres y respetes la vida de este discapacitado? Tu temor a Dios. Tu temor a Dios va a frenarte. Si te burlas y abusas del ciego, si pones tu pie para que caiga el ciego, pues tú no tienes temor de Dios. El temor de Dios nos permite respetar la vida. Pues no se sorprenda, esto está en la palabra de Dios. Pero no solamente hay respeto por la vida del discapacitado físicamente, hay respeto por el anciano. Dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano, y a tu Dios temerás, reverenciarás, yo soy el Señor. Otra vez, es como el Señor firmando. El Señor dice, cuando veas a un anciano, cuando veas a alguien que tiene años sobre su espalda, te vas a poner de pie, vas a respetarlo, vas a honrarlo, vas a escucharle, vas a darle su lugar, vas a levantar tu voz para ayudarle. Y esto es respeto por la vida. Es interesante notar cómo estamos viendo el respeto por el que va a nacer, el respeto por el que es discapacitado, el respeto por el que es anciano. Y todos estos son resultado del temor de Dios. Continuemos. Hay respeto por la vida, por aquel que es pobre. Observen bien lo que dice la ley. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrás seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios.
Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Qué interesante. En este tiempo de la pandemia hemos podido ver cómo hay personas que no les importa el bienestar de los demás, solo les importa su bolsillo y sus ganancias. Cómo han estado subiendo precio a los víveres o a los productos de primera necesidad. O hay quienes también han estado estafando, creando productos Bamba, productos de mala calidad, con el solo fin de ganar dinero. Aún también ha habido bancos que han estado buscando ganar intereses hasta que el Estado tuvo que de alguna manera conceder prórroga, la oportunidad de pagarlo en cómodas cuotas sin intereses. Y quien respeta la vida del pobre no le presta y luego le cobra con muchos intereses. Esto es maldad pura. Y esto es lo que sucedía en el tiempo de Nehemías. Y tenemos un ejemplo aquí. Miren lo que dice Nehemías cuando él resultó ser gobernador y habla acerca de sus antecesores, los que gobernaron antes de él. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta que sus ayudantes se aprovecharon del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Nehemías llegó a la nación de Israel cuando ellos estaban con las murallas caídas, cuando estaban en ruinas, y les ayudó a levantarse. Pero hay quienes eran nobles, quienes tenían mejor posición económica, que aprovechaban de los necesitados. En ocasiones hasta habían comprado a toda su familia, porque una manera de pagar las deudas era entregarte como esclavo, y no solamente apropiarte de sus vidas, sino de sus tierras. Se apropiaban de todo, porque como no tenían cómo pagarle, pues se adueñaban de sus vidas y sus terrenos, y también aprovechaban, explotaban al pueblo. Y dice Nehemías, yo temía a Dios y no actué de esa manera. Sí, porque hay respeto al pobre, hay respeto al necesitado, hay respeto al extranjero y se le ayuda. No hay discriminación, no se trata de valorar la vida como que yo tengo más y por eso mi vida es más importante y el que tiene menos, su vida es menos valiosa, y así no es. Quien teme a Dios realmente no actúa de esa manera, como está dando testimonio Nehemías. Ahora, hay respeto por la vida, pobre del que va a nacer, de la viuda, del necesitado, del ciego, del discapacitado. Pero ¿por qué tengo que respetar a la autoridad? La autoridad también debe ser respetada y eso es parte del respeto por la vida. Dice el Señor cuando habla acerca de Moisés, yo le hablo a él cara a cara y con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Moisés era el líder que estaba siendo usado por Dios para guiar al pueblo de Israel para salir de Egipto y ser llevados a la tierra prometida. En el transcurso de este viaje en el desierto, pues también se encontraban sus hermanos, Aarón y su hermana María. Ellos eran mayores, Moisés era el menor. Y al parecer, pues María comienza a murmurar, ¿por qué Dios lo usa a él? ¿Por qué Dios no puede usarnos a nosotros? Empieza a murmurar contra Moisés, no solamente por su autoridad, sino también comienza a murmurar por la esposa que Moisés tenía. Empieza a criticar a su mujer, ¿por qué tuvo que escoger una mujer extranjera? Empieza a hablar. Pero quien escuchó esta crítica, esta murmuración fue Dios. Y dijo, ustedes hablaron así porque no temieron. Ustedes debieron haberse frenado, debieron haber frenado su lengua y debieron haber respetado la autoridad por el temor a Dios. No temieron, dice ahí, porque no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés. Y la verdad es que si algo nos permite respetar la autoridad y callar, el pecado aquí claramente está en no considerar que detrás de Moisés estaba Dios y Dios lo había escogido. Esto no era un designio de capricho humano. Moisés no se levantó solo y se puso en autoridad, fue Dios quien lo puso. Por eso esto fue una falta. Y dentro del respeto por la vida está el respeto por la autoridad. Recuerde lo que dice también Romanos 13:4, hablando de la autoridad secular. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Pues ¿quién está para castigar al malhechor? ¿Quién está al servicio de Dios? Pues la autoridad. Las autoridades, los jueces, los magistrados están para infundir temor al malo y para castigarlo. Por eso se debe respetar también a ellos. Y esto es parte del respeto a la vida. Parte del respeto a la vida está dado en la convivencia. Dice una parte de la ley de Dios en Levítico 25:17, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En algo tan simple como en la convivencia, el engaño, la mentira, el actuar falsamente con hipocresía, el estafar, el engañar, pues es algo que a Dios no le agrada. Y si hay algo que te puede limitar a no actuar de esa manera, es tu temor a Dios. En vez de estar engañando a Dios, teme a Dios y no lo hagas. Parte de ayudar a mi hermano, parte de someterme a él
y que él también se someta a mí, y esta convivencia pueda ser considerando al otro como mi superior, dice Dios en la palabra. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Si hay algo que nos motiva a estimarnos a unos a otros, a valorarnos, a no defraudarnos, a no ser desleales los unos a los otros, por el contrario, a ser confiables, a ayudarnos, es el temor de Dios. Entonces vemos claramente cómo el temor de Dios es provechoso aún en la convivencia. Ahora vamos a ver a los sobresalientes. Hemos estado viendo a los desobedientes, a los obedientes y cómo se nota que los obedientes pueden realmente sobresalir. Hemos visto esta lista. Ahora estamos viendo el punto número 3, los sobresalientes. Respetar a Dios es respetar sus mandamientos. Respetar sus mandamientos es vivirlos. Obedecer sus mandamientos es muestra de sabiduría. Sus mandamientos no son maldiciones o restricciones de capricho o pesada carga, resultan ser el bien del hombre, como lo acabamos de ver. Pablo los resume como muestras del amor al prójimo, porque eso resultan ser. Pablo lo resume como muestras del amor al prójimo, porque eso resultan ser. No hay nada que convenga más al hombre para su progreso y convivencia que obedecer los mandamientos de Dios. Esto lo hemos visto, pero lo estamos reiterando para que se le quede bien claro. Dice Pablo escribiendo a los hermanos en Roma: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Si hay alguna deuda, si usted algo debe deber a alguien, es amor. Usted debe amor a su padre, a su madre, a sus hijos, a su pareja, a su vecino, a su hermano en Cristo. A cualquiera, usted debe deber amor, pero no deber dinero. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, dice Pablo. Porque los mandamientos que dicen, estos son los mandamientos que claramente algunos desechan, y hay quienes los consideran retrógradas e inválidos, no relevantes. Pues mira lo que dice. Pues los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Si a usted le parecen muy negativos estos mandamientos, pues fácil, usted ame a su prójimo. Y cuando usted ama a su prójimo, usted no le va a robar. Cuando usted ama a su prójimo, usted no va a atentar contra su vida. Cuando usted ama a su prójimo, usted va a respetar a la mujer de su prójimo, va a respetar a su propia mujer también, a su pareja. Usted va a respetar las cosas que son de su prójimo. ¿Se da cuenta? Si usted quiere verlo del lado positivo, pues los mandamientos son una muestra de amor. Entonces, presta atención. Los sobresalientes son los que aman. Tenemos a los desobedientes, a los obedientes y a los sobresalientes. Y los sobresalientes son los que aman, son los que hacen algo más que obedecer. Los mandamientos, por ser de Dios, el obedecerlos implica honrarlo a Él también. De los 10 mandamientos, los 4 primeros son la guía para el respeto y la vida con Dios. Y los 6 últimos mandamientos son la guía para el respeto y la convivencia con el prójimo. Pero el Señor considerará personal el traspasar cualquiera de estos mandamientos. Así es, el Señor considera muy personal cuando usted comete adulterio, considera muy personal cuando usted comete homicidio, considera algo muy personal, una afrenta hacia Él mismo cuando usted codicia las cosas de su prójimo. Aquellos sobresalientes aman, y porque aman a Dios, respetan su majestuosa santidad. Lo repito, porque aman a Dios, respetan su majestuosa santidad. Vamos a enlistar los 10 mandamientos, así de rápido. Dice el primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. Quien realmente ama a Dios respeta su majestuosa santidad. Él es único, no hay nadie como Él. Y Él es santo, 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 apartado. No es como otros dioses que los hombres se han inventado. Ningún dios que el hombre ha inventado hace justicia al verdadero Dios. Ninguno. Entonces dice Dios, pues en uno de sus mandamientos: si vas a andar conmigo, tienes que respetarme. Tienes que saber que soy único. No hay otro como yo. Soy santo, santo, santo. No solamente los que aman a Dios respetan su majestuosa santidad, sino también respetan su autoría exclusiva. Dice Éxodo 24, el segundo mandamiento: no te harás ningún ídolo, imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, le vas a dar mayor crédito a las criaturas que al Creador. Vas a levantar algo creado por encima del Creador. Vas a hacer alguna figura, vas a endiosar a un animal, vas a endiosar a algún hombre, vas a buscar algo tan hermoso en la tierra y vas a levantarlo y vas a llamarlo Dios. ¿Por qué no le das los derechos y el crédito al Dios creador de los cielos y la tierra, el que está sentado en su trono, en el cielo?
y hizo todo lo que quiso conforme a su poder y a su sabiduría. Quien realmente ama a Dios respeta su autoría exclusiva y respeta su revelación. No va a estar inventando alguna otra cosa de las que Dios ha dado a conocer. Simplemente se queda con lo que Dios le ha revelado y en ella escudriña y de ella aprende. Entonces, quien ama a Dios respeta su majestuosa santidad, pero también respeta su autoría exclusiva. Pero quien ama a Dios también respeta su nombre. Por eso el tercer mandamiento dice: no hagan mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y no está diciendo aquí si pronuncias mal su nombre. No está diciendo aquí si es que mencionas su nombre. El énfasis en este tercer mandamiento es no blasfemar. El énfasis aquí es cuando tú vas a jurar, porque en ese tiempo juraban, pues si vas a interponer el nombre de Dios para jurar, cúmplelo. Porque estás poniendo a Dios como aval de lo que vas a hacer. Así que no se te ocurra usar su nombre en vano. No se te ocurra usar mal su nombre. Hónralo, respétalo. No hay nombre más grande. Y si vas a hablar en el nombre de Dios, hazlo bien. Si vienes de parte de Él, pues compórtate bien. No invoques su nombre y lo dejes mal. Respeta su nombre. Entonces este tercer mandamiento nos está hablando de ese respeto, esa consideración a su persona, a mi relación con Él. El cuarto mandamiento habla de ese respeto al tiempo de encuentro con Dios. Los que realmente aman a Dios, los sobresalientes, respetan el tiempo de encuentro con Dios. El cuarto mandamiento señala: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz con ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, etc. Vienen mayores detalles. Pero aquí el punto es: el Señor señaló para el pueblo de Israel un día, el sábado, el séptimo día, según el calendario judío, donde ya no se tenía que hacer ningún trabajo, donde ese día sería dedicado y consagrado para pasar un tiempo con Dios, donde se tenía que honrar a Dios, donde se tenía que escudriñar las escrituras, se tenía que alabar a Dios, se tenía que tener un tiempo de reflexión delante de Él. Esto está señalando que cuando tú tienes un tiempo con Dios, sea cualquier día de la semana, no necesariamente el sábado, en nuestra cultura actual es el domingo, porque también recordamos la resurrección del Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto. Nosotros nos reunimos los domingos, celebramos el nombre de Dios y nosotros respetamos ese tiempo. Y esto es algo muy importante, porque quienes temen a Dios y obedecen sus mandamientos respetan este tiempo de encuentro con Dios. Por eso es que la mayoría pone su celular en mute cuando nos encontrábamos en el templo. Ahora, en la actualidad también es algo que usted tiene que considerar. Cuando usted se está disponiendo a escuchar la palabra de Dios, aun cuando el video de la predicación está grabada y está en la comunidad de su casa, pues usted también guarda respeto. Así es. Está escuchando la predicación atentamente. No me imagino que está usted distraído, andando por aquí, por allá, está whatsappeando mientras está escuchándose, como diciendo: lo estoy escuchando, pero está usted desconcentrado, ocupándose en otras cosas. Tiene que entender que este es un tiempo de encuentro con Dios y hay que respetarlo. Y una pregunta sería: ¿está usted tomando las medidas necesarias para que este tiempo en el que se encuentra con Dios en su palabra sea un tiempo en el que honre a Dios y no honre otras cosas? Aquí tenemos los 4 primeros mandamientos, porque los sobresalientes demuestran amando a Dios, que aman a Dios respetándole a Él, respetando su nombre, respetando su majestuosa santidad, respetando su autoría exclusiva, respetando el tiempo que se pasa con Él. Pero los sobresalientes no solamente aman a Dios, sino también aman al prójimo. Sí, los que aman al prójimo respetan a los padres. Dice el texto: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida sobre la tierra que el Señor te da. Es muy interesante notar que esto es un mandamiento de Dios, como lo hemos señalado al inicio de esta enseñanza. Y quienes realmente aman al prójimo respetan las autoridades. Y la primera autoridad que tú vas a encontrar son los padres. Quien no respeta a los padres no va a respetar ni a su jefe, no va a respetar ni a su próxima autoridad. Posiblemente el esposo, posiblemente algún jefe, posiblemente el pastor o cualquier otro líder. No lo va a respetar. El lugar donde se aprende a respetar y a reconocer la autoridad, donde se reconoce el respeto, es en el hogar. Es cuando se aprende a respetar a los padres. Esto era un gran mandamiento, un mandamiento con gran peso, porque hay otro versículo, su contraparte, que señalaba que aquel hijo rebelde, contumaz, que se sublevaba contra sus padres, era digno de muerte. Por eso les decía, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, y aunque sean mandamientos que se pueden quebrantar contra el prójimo, Dios los toma muy personal. Y Dios dice: esto es una gran ofensa. Esto no ayuda a la convivencia. Cuando la sociedad comenzó a levantar leyes o consejos para no disciplinar a los hijos en busca de su bien, por el contrario, se le hizo un mal. Porque ahora a los hijos ni se les puede tocar. Y a los hijos es necesario disciplinarlos, no abusar de ellos. No.
se tiene que aprender a castigar el mal. Y esto no es fácil hacerlo, pero usted puede encontrar la guía y la sabiduría en las Escrituras. Y esto es para que se respete a los padres. Entonces, los que aman al prójimo respetan a los padres. Los que aman al prójimo también respetan a la vida. Y esto lo hemos mencionado ya hace un momento. Sin embargo, lo remarcamos nuevamente cuando dice el texto en Éxodo 20:13, no cometas asesinato. En la actualidad se comete homicidio simplemente por celos, por 20 soles, por un celular, por algo que no es válido. Sin embargo, para Dios la vida es tan importante y tan valiosa que cuando Noé salió del arca, Dios le dijo, la vida se cobrará como otra vida. La muerte de una persona solamente se paga con pena capital, con pena de muerte. Otro hombre tiene que morir, porque esto es valioso. Para Dios la vida del hombre no se puede compensar simplemente con años. El Señor reclama la sangre de los que mueren. Ahora, no solamente estamos hablando de los que mueren en homicidio. Han muerto muchos hombres en guerras y en la actualidad la masacre más grande, el homicidio más grande, el genocidio, podríamos decir, ocurre en el vientre de las madres. Y esto es falta de respeto por la vida, como ya hemos hablado. Este mandamiento nos señala, respeta la vida, no la redefina. La vida es definida por Dios. ¿Por qué tienes que redefinir lo que Dios ya ha definido? ¿Por estar más cómodo? ¿Por tus derechos? ¿Quieres hacerlo? Respeta la vida y calla. Los que aman al prójimo también respetan el pacto con Dios y el cónyuge. Dice el mandamiento, no cometerás adulterio. Y esto es respeto al pacto que hiciste con Dios. Hay quienes piensan que cuando uno está declarando sus votos en el matrimonio, pues lo está haciendo delante de su pareja, nada más. Se olvida de los testigos que están ahí, se olvida de todos los invitados que también son testigos, pero sobre todo se olvida que en un matrimonio el pacto es de 3. Sí, Señor, el pacto es entre 3. El pacto es entre Dios y tu pareja. Le estás diciendo a Dios, Señor, voy a amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Voy a amarla en la necesidad, en la pobreza, en la riqueza, en la alegría y todo ese sermón. Quien respeta el pacto con Dios y el cónyuge no va a cometer adulterio. El que comete adulterio infringe, quebranta el pacto que ha hecho con Dios y no respeta a su cónyuge. Nos damos claramente cómo son estas normas de amor. Así es, son normas de amor. El sobresaliente simplemente respeta el pacto con Dios y a su cónyuge. Le respeta a su cónyuge, le valora, le ama. El siguiente mandamiento dice, no robes, y esto nos habla del respeto a la propiedad. Quien ama al prójimo, respeta la propiedad del prójimo. No solo estamos hablando del celular que a veces se arrancha por allí, no solamente estamos hablando de dinero que te puedan robar, no solamente hablamos del dinero, del billete falso, de la moneda falsa, del peso falso, no solamente estamos hablando de esto, también estamos hablando de la piratería. Cuando a veces se usan programas piratas, cuando a veces se craquea y a veces se cae en este tipo de robo, cuando no se le da derechos de autor, pues ahí se comete robo. Y es porque Dios quiere que en la convivencia del hombre respete la propiedad. Ahora, todos estamos de acuerdo con esto, que se respete la propiedad. Y usted dice que los mandamientos de Dios son pesados, son pasados de moda. Pues no, son los más honorables para que la calidad de la vida del hombre mejore y se viva en la calidad que debe de vivir según Dios. El que ama al prójimo respeta el honor del otro. Dice el texto, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Así es, y esto es parte de los mandamientos de Dios, que no se debería tomar a la ligera el hablar en contra de alguien, que no se debería de inventar argumentos, argucias para poder hacer caer a alguien, para que pueda alguien ser detenido, ser aprisionado, ser enjuiciado. No se podría hablar a la ligera de alguien sin tener pruebas. Esto es claramente buscando el honor de alguien, que se respeten unos a otros, que no estén inventando cosas para perjudicar a alguien. Y esto también tiene pena en las leyes del Estado, ¿no es cierto? Hay quienes pueden ir a la cárcel por calumnia. Esto es parte de la convivencia y esto es respeto al honor del otro. Y el que ama al prójimo respeta el honor del otro. También el que ama al prójimo, y estamos terminando, respeta la convivencia. El último mandamiento dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No codicies esas cosas que no te pertenecen. Y usted dirá, ¿pero eso qué tiene que ver como respeto de convivencia? Bueno, permíteme añadir un texto más. Dice Santiago 4.2, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, motivado por la codicia. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay una manera de obtener las cosas, y esto es pedírsela a Dios, pero prefieres codiciar. Y al codiciar estás violentando la convivencia. ¿Por qué? Porque estás deseando lo que otro tiene. Estás envidiando lo que otro tiene. Y nadie puede tener una correcta actitud hacia su prójimo. Y nadie puede tener una buena convivencia con su prójimo si está envidiándolo, si está codiciando, si está luchando por obtener lo que él tiene, si está luchando por quitárselo. Pues aquel que realmente respeta a su prójimo y lo ama, no va a codiciar. Va a estar contento con lo que tiene y va a respetar lo que el otro tiene. No va a codiciar nada de lo que el otro tiene.
podemos darnos cuenta de que los mandamientos de Dios son provechosos. Permítame terminar con unos ejemplos. Dice la Escritura, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Usted se convierte en súbdito y en esclavo de lo que obedece. Y dice aquí, si tú obedeces al pecado, te vuelves esclavo del pecado. Si obedeces a Dios, eres esclavo de Dios. Obviamente, si es que obedeces a los pecados, eres esclavo de esa inmoralidad y no llevas una vida recta, sino una vida inmoral, una vida desenfrenada, una vida que no tiene provecho. Sin embargo, cuando tú respetas a Dios, puedes llevar una vida recta. Cuando tú respetas y obedeces a Dios y te sometes a Él, eres un servidor de Dios. Veamos algunas de esas cosas. Si tú decides obedecer y decides guiarte, decides que tu motivación, decides que los impulsos de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos gobiernen y obedeces a tus deseos, obedeces al pecado, pues te vuelves esclavo de la idolatría, de la blasfemia, del libertinaje, de la mentira, de la codicia, estafa, adulterio, injuria, malicia, envidia y todos los otros pecados que se pueden mencionar. O puedes obedecer a Dios, obediencia a Dios, simplemente. Obedece a Dios, guarda sus mandamientos, teme a Dios. Recuerda, eres esclavo de aquel a quien obedece. Si obedeces a Dios, el resultado será una vida recta. Si obedeces al pecado, el resultado será una vida inmoral, una vida indigna, una vida que no vale la pena vivirla. Otro ejemplo, nosotros tenemos otro texto en la Biblia que dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Si tuviéramos que poner en una balanza todo lo que Dios nos ha dado, ¿cómo podríamos compensar todo lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado vida, familia, trabajo, salud, educación, salvación eterna. Tienes un esposo, esto es herencia de Dios según Proverbios. Dios te ha dado un propósito de existencia. Dios te ha hecho su hijo. Te ha dado adopción, te ha dado vida eterna, no vida temporal, vida eterna con Él. Y si tienes todo esto, como dice el texto ahí, así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible con muchas bendiciones. Dice, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, ¿qué debemos hacer? Adorar a Dios, como a Él le agrada, con temor reverente. Y recuerda, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Qué es lo que puede compensar a todo lo que Dios nos ha dado? Pues la obediencia, la obediencia. Y hoy estoy llamando a todo hermano, a todo amigo que no conoce a Dios posiblemente, a que pueda tener temor a Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios? Es la pregunta. ¿O estás obedeciendo a tus pecados? ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Reconoces que sus mandamientos no son para salvación, sino para el provecho en la convivencia del hombre? Los mandamientos de Dios no están hechos para salvarte. Nunca vas a cumplirlos todos. Están para señalarnos cuál es el estándar de vida, cuál debe ser la calidad de vida que el hombre debe tener. ¿Eres de los desobedientes? ¿De los obedientes o de los sobresalientes? ¿Haces algo más o te conformas en obedecer? ¿Sabes que tu temor reverente sobresale cuando amas a lo que también Dios ama? ¿Respetas lo que Dios respeta? ¿Son sus mandamientos provechosos o gravosos para ti? ¿Qué te está impidiendo que seas un hijo sobresaliente? Y posiblemente estás obedeciendo, pero a regañadientes. Tengo que escuchar la palabra de Dios porque mi pastor me ordena, porque mi papá me obliga, tengo que orar. Tengo que pagar mis deudas porque si no me va a ir mal. ¿Estás así, obedeciendo a regañadientes? Deja de ser alguien que obedece a la fuerza. Comienza a amar. El cumplimiento de la ley es el amor. Y el mejor pago a Dios por todo lo que ha hecho es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y allí la correcta actitud y la disposición será obediencia por amor. Será obediencia por gratitud. Es mejor vivir así. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos escudriñar tu palabra, por, Señor, entender que tus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Señor, son para el provecho del hombre, para el bienestar del hombre, para que el hombre tenga larga vida y sepa vivir su vida, no solo él, también su descendencia. Padre, reconocemos que nuestra vida, aún conociéndote, Señor, es una vida en ocasiones de desobediencia. Habiendo vivido antes, Señor, de conocerte, siguiendo este espíritu que gobierna a los hijos del mundo, a los hijos de desobediencia, a veces también, Señor, en nosotros es motivado, Señor, es impulsado ese espíritu de rebeldía y de desobediencia. Buscamos, Señor, nuestros caminos, a veces nos volvemos esclavos del pecado, a algún vicio, a algún placer momentáneo, Señor, y te pedimos que nos perdones por ser hijos desobedientes, por no tener el temor a ti, Señor, y la consideración a ti. Entendemos claramente por qué Salomón dijo, el temor a Dios y guardar sus mandamientos, ese es el todo del hombre. Oh Señor, si tan solamente te tememos a ti, podemos realmente cumplir tus mandamientos. Si realmente te tememos a ti, Señor, podemos nosotros respetar la vida del que va a nacer, la vida de aquel discapacitado,
la vida del extranjero, del pobre, la vida del anciano, la vida aún de la autoridad, Señor, la vida de cualquier persona que no debe ser calificada o valorada, Señor, por su condición, sino porque tú le has dado vida y porque es a tu imagen y semejanza. Oh Señor, has entregado a tu Hijo Jesucristo para salvar a todo pecador, Señor, y para que nosotros nos dejemos nuestra vida inmoral, dejemos, Señor, nuestra vida temporal, superficial, y abrazar, Señor, esa calidad, esa vida plena, esa vida abundante que tú ofreces, Señor, cuando obedecemos, cuando seguimos tus mandamientos, que no son gravosos, Señor, que no son pesados, que son de bendición para nuestra vida. Clamo, Señor, por tus hijos, aquellos que posiblemente estamos obedeciéndote a regañadientes, estamos obedeciéndote porque no nos queda de otra, porque estamos siendo presionados por nuestros padres, presionados por algún líder cristiano. Señor, cuando debemos obedecerte por gratitud, debemos obedecerte por amor. Debemos respetar, Señor, no solamente a nuestro prójimo, sino debemos respetar nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, si es que no hemos estado respetando tu majestuosidad, Señor, tu santidad. No hemos estado respetando tu nombre, Padre Santo. No hemos estado respetando, Padre amado, tu autoría. No hemos estado respetando ese tiempo que tenemos contigo, Señor. Y en este tiempo, quizás detrás de la pantalla, distraídos con otras cosas, distraídos, Señor, y no valorando el que tenemos tu palabra, no prestando atención, Señor, no entregando todos nuestros sentidos a que tu palabra obre en nuestros corazones. Padre Santo, perdónanos, perdónanos. Y te ruego, Señor, para que seamos hijos sobresalientes. No hijos que nos conformemos, Señor, con hacer lo que tenemos que hacer, como si eso tuviese algún mérito, como si eso fuese elogiable. Queremos agradarte, Señor, sobresaliendo, amando, Padre amado. Y luego, Señor, aquellos que todavía no te conocen, aquellos que no te obedecen, pero están reconociendo sus pecados en este tiempo, Señor. Tráeles convicción a través de tu Espíritu Santo. Que ellos puedan reconocer que Cristo Jesús murió en la cruz por sus desobediencias, por sus pecados. Que un solo desobediente, Señor, como Adán, condenó a toda la humanidad. Y toda la humanidad evidencia ser descendiente, ser otro Adán, Señor, desobediente ante ti, con cada pecado que comete. Pero de la misma manera, Señor, también has provisto un Salvador, Jesucristo, quien por su obediencia, Señor, por su sacrificio perfecto, por la misión cumplida que le encomendaste, Señor, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias a su muerte y su sacrificio, es que todas nuestras deudas y nuestros pecados son cancelados y pueden ser perdonados. Clamo, Señor, por aquellos que en este tiempo están reconociendo que son desobedientes, reconociendo que son pecadores, que aún no te conocen, Señor. Otórgales, Padre amado, el perdón. Otórgales, Señor, fe en su corazón, y que puedan en este tiempo, Señor, reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús murió por sus pecados, y puedan creer de todo corazón en Jesucristo para salvación. Y Padre amado, tú puedas ser glorificado en este tiempo. Te ruego también, Padre, por mis amados hermanos, después de este autoexamen, después de esta evaluación, Señor, podamos ser obedientes, y más que obedientes, podemos ser sobresalientes, para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo, honramos, Señor, tu nombre, y te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estamos agradecidos por este tiempo en el que hemos estado conectados a través de este medio. Te animo a seguir conectándose en las enseñanzas que tenemos también los días de semana, en los devocionales. Que usted siga acompañándonos en oración, fortaleciéndose en fe. Sigamos intercediendo los unos por los otros las necesidades que tenemos, no solo como iglesia, sino también como país. Y esto sería todo por el momento. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la siguiente semana. Bendiciones, amados hermanos. Hasta pronto. Amada Iglesia, recuerda que tienes un compromiso, el apoyo misionero. Así que participa con tu promesa misionera. Danos una mano para que la obra misionera siga llevando el mensaje a muchos lugares. Sigue los siguientes pasos. Contacta a nuestra hermana Miriam al celular que está aquí registrado e indica tu aporte misionero para fines de agosto. Número 2. Deposita tu promesa misionera. Número 3. Envía a nuestra hermana Miriam una foto del voucher físico o digital para llevar el registro. Aquí te dejamos la cuenta BCP al nombre de nuestra hermana Miriam. Así que, seamos todos unos participando en la obra misionera. Que Dios los bendiga. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero.
Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.